¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Un Café entre Hermanos. Deseo de todo corazón que Dios esté bendiciendo tu vida y que tú estés dándote cuenta de esas bendiciones y aprovechándolas al máximo. Que la gracia de nuestro Dios sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tu descendencia. Qué bueno, hermano mío, que estamos una vez más en este canal. Ya hacía unos días que no me era posible estar metido haciéndote el video. Tenía otras ocupaciones que también requerían mucha atención. Dios te bendiga y en verdad quiero compartir contigo cosas maravillosas. Hoy quiero decirte que quiero comenzar un tema. No sé cuánto tiempo me vaya a llevar, si en un solo video lo pueda hacer o si tenga que hacer dos o tres, pero yo te sugiero que tú uses de la paciencia que Dios te da para que vayas aprendiendo paso a paso estos conceptos que están enmarcados en la Biblia. Porque si tú y yo tomamos como base lo que está escrito e interpretado correctamente, tendremos una grande diferencia de nuestro diario vivir a comparación de aquellos que no toman como punto de partida lo que está establecido, y la vida gira en torno de muchas cosas y hay muchos problemas. Por eso, mi hermano, una vez más, qué bueno que estás aquí. De todo corazón, Dios te bendiga, Dios te prospere y recuerda, analiza detenidamente cada una de las porciones bíblicas que te menciono para que así tú puedas razonar, carburar y entender estas verdades. Hoy vamos a mirar un tema que es punto central de todo el libro. El problema está en que no tenemos clara la enseñanza en su totalidad. Desafortunadamente tomamos un pedacito de aquí, un pedacito de acá de aquel tema, y de repente estamos yéndonos en desvío de lo que el libro Biblia enseña. Hoy quiero hablarte, hermano mío, de la salvación. Difícil cosa es encontrar a una persona que no le interese la salvación. Lo puedes hallar, pero es muy difícil. Y necesitamos tú y yo estar claros en lo que es la salvación, porque existe una variedad de interpretaciones que de repente nos lleva a una confusión. Pero como punto de partida de este tema, necesitamos tú y yo definir lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Necesitas tú saber qué quiere decir y de dónde viene y a dónde va. Mira, tenemos nosotros que tomar como punto de partida las realidades. En primer término, veamos qué dice el diccionario de lo que se llama o lo que significa la palabra salvación. Salvación en un diccionario o en el diccionario se define como el acto de ser librado de una condición o un estado indeseable y riesgoso. Así como en el diario vivir, en el mundo físico, encuentras personas que son rescatadas, quiere decir que fueron salvadas porque su vida estaba en riesgo de perderse,
o de sufrir algún daño irremediable. Por eso, cuando hay una inundación, los socorristas van y hacen su esfuerzo más grande para rescatar a los que están en el peligro. O creo que tú concibes mejor esto. La persona o cuando un individuo o ser se encuentra en riesgo su vida, el que se da cuenta del riesgo va y lo toma y lo extrae del peligro. En el mundo religioso no es la excepción, o digamos, en el área de lo espiritual. La persona también tiene que ser salvada o la persona debe darse cuenta que hay salvación. De lo contrario, no tendría un futuro espiritual. Pero para poder buscar esa salvación, es necesario que la persona que está en riesgo desee salvarse. Imagínate tú que está un tronco en medio de un lago o un río crecido y hay una persona montada en el tronco y está atorado y llega alguien en un helicóptero y le dice, vengo a salvarte. Y si el que está en el tronco dice, no, yo no quiero que me salves, yo no estoy en riesgo, aun cuando en verdad está en riesgo, y se resiste a ser rescatado, hermano, el que está en la situación riesgosa, él no va a mirar que necesita ser salvado. En el mundo espiritual es exactamente igual. La persona tiene que darse cuenta que espiritualmente está en riesgo de sufrir un daño irremediable, catastrófico, para entonces, al darse cuenta, desee ser salvado. Pero, ¿cómo comenzó esto? ¿Desde dónde se viene enseñando o desde dónde se maneja esta situación de la salvación? Mira, la mayor parte de la humanidad conoce la historia de Adán y Eva en sus primeras líneas y sabe que a partir de ahí la humanidad fue creciendo, fue desarrollándose. Hay temas que no están bien definidos, o sea, muy claros dentro del libro llamado Biblia, y solamente hay algunos luces que se enseñan o unos puntos por ahí para mirar este tema. Desde que la humanidad cobró conciencia del mundo espiritual, se menciona lo que es la salvación, pero ¿de qué se va a ser salvo? Es muy común hoy en día escuchar a gente que anda predicando el Evangelio, que anda pregonando las cosas de la Biblia, decirle a la gente, ¿no te gustaría a ti ser salvo? Obviamente, hermano, que la mayor parte de la humanidad entiende ser salvo quiere decir escaparse de algo y como concepto automático, el ser salvo es escapar de un peligro. Y todos dicen sí. Y empiezan las condiciones, empiezan los manipuleos. Hay quienes les dicen una cosa, hay quienes les dicen otra. Pero veamos qué es esto. ¿De qué se va a ser salvo? Primero debemos entender que desde que la humanidad comenzó a desarrollar la conciencia espiritual, vamos, desde la salida del paraíso, para que me vayas entendiendo, la descendencia de Adán se percató y fue aprendiendo de los mundos espirituales, pero también se dieron cuenta que el ser creador, el Dios todopoderoso, el que la Biblia le llama Yahweh, establece y desde un principio que en un día que solo Él conoce, hará un juicio
se le conoce como el juicio final. Voy a invitarte a que leas el libro de Judas. Sí, sí, allá en el Nuevo Testamento, ya casi para llegar al Apocalipsis, vamos a encontrar una carta, le llaman libro, le llaman carta, llámale como le llames, pero ahí está escrito. Se conoce como la epístola de San Judas Apóstol y es muy chiquita. San Judas, verso 1 y verso 14, disertando el escritor de la carta de Judas, empieza a hablar de las personas que no quieren poner su vida en lineamiento conforme a la regla de Dios o conforme a los mandamientos de Dios y empiezan a hacer lo que les da su gana. Todo desde toda la carta, o vamos a decir todo el capítulo, es una disertación de ello. Quiero leerte desde el verso 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor, dice mi traducción, el Señor, otras dicen Yahweh u otras dicen Jehová, pero voy a leértelo como dice mi traducción, la tuya pudiera decir diferente. Dice, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, hablando de las gentes perversas, maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen, se corrompen en ellas como bestias brutas. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son llevadas de allá para allá por los vientos y árboles marchitos como en el otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales les es reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales, ojo, dice el texto, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a toda su obra de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Mira cómo la Biblia menciona que Enoc, séptima generación de Adán, si buscamos de primogénitos Adán, Set y así sucesivamente, llegamos hasta Enoc. Y Enoc es un personaje muy peculiar en lo que se refiere la Biblia. Dice así en el libro de Génesis, Génesis 5, verso 21 dice, y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estos versos y el pasaje de Judas en lo que concierne a lo que tienes en tu mano llamado Biblia son los únicos pasajes. Pero déjame decirte que en los tiempos de la época medieval, la Biblia, aproximadamente en el año 600, 800, algunas traducciones de Biblias tenían entre su índice el libro de Enoc. Sí, el libro de Enoc formaba parte de
los libros que se tenían en la Biblia. Dirás, ¿cómo es esto? Mira, por principio de cuentas, yo quisiera que tú pudieras entender esto que te voy a decir. La única parte de la Biblia que se conoce como inspirada por Dios o dictado por Dios son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que se conoce como la Torah. ¿Por qué? Porque dice el libro o los libros que Dios le dijo a Moisés: escribe, y hizo los rollos. Y antes de morir Moisés hizo el rollo de los libros y se los entregó a el pueblo de Israel, es decir, a cada líder de las tribus. Y él les dijo que a partir de ese momento regirían su vida diaria por lo que les dice en los libros. Como sello de esto tenemos el registro de los 10 mandamientos o lo que se sucedió en el monte Sinaí. Eso ocurrió cuando salieron de Egipto, un promedio de 50 días después de la salida de Egipto, algo así como hará unos como 1500 años antes de Jesucristo. Posteriormente, ya cuando estuvieron en la tierra prometida y empezaron a conquistarla, comenzaron a surgir los profetas que amonestaban a la nación porque la nación comenzó a dejar de servir a Dios. Y los profetas, los que tienes ahí en tu Biblia, se encargaban de recordarle al pueblo, y el pueblo los reconocía muchas veces en vida y otras veces después de muertos decían que eran profetas de Dios. Nunca se cambió eso. Posteriormente, ya cuando en el año 70 que Jesús vino y murió, los seguidores cristianos comenzaron a juntar las cartas que se supone que escribió Pablo e hicieron una colección de epístolas y evangelios, y así fueron al paso del tiempo y decidieron unirlas junto con lo que era la Biblia hebrea, que es de Génesis a Malaquías, e hicieron un solo tomo, un solo libro, todos los creyentes que no eran judíos, y lo canalizaron. Pero en esas tomos o en esas traducciones metieron el libro de Enoch. Y el libro de Enoch fue quitado de las traducciones por ahí entre el año 600 y 900, y dijeron los que en aquel tiempo tenían el control del manejo de la Biblia, que no podía seguir ahí como un libro de inspiración porque estaba muy difícil de entender. De ahí surgió lo que se llama los libros, hoy en día se conoce como deuterocanónicos, que la gente los entiende como falsos. No quiere decir como falso, quiere decir de difícil interpretación o de significado oculto. Y deuterocanónicos quiere decir que están fuera de la regla del canón que establecieron. No sé si tú tengas acceso al libro de Enoch. Lo puedes buscar en el internet y existen copias que puedes bajar en forma gratis. Yo aquí tengo una copia en formato PDF del libro de Enoch, y en el capítulo 1, en el verso 8, dice así: pero con los justos él hará la paz y protegerá a los elegidos, y sobre ellos recaerá la clemencia, y todos ellos pertenecerán a Dios. Serán dichosos y benditos, los ayudará a todos, y para ellos brillará la luz de Dios.
Mirad que Él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra Él. Así dice el libro de Enoc. Bien, esto es el origen de la esperanza de la salvación, que en todo tiempo y a lo largo de la Biblia se te ofrece. Al pueblo judío, la salvación es algo que tiene relación con el mundo físico y la nación de Israel. La salvación para el pueblo de Israel entienden que es ser libres para servir, adorar a Yahweh, el Dios del universo, y vivir quieta y reposadamente en su tierra prometida que Él les dio, donde la nación de Israel será la cabeza de todas las naciones del mundo, y éstas acudirán a Israel por consejo y enseñanza. Esta es la salvación de la cual el pueblo de Israel tiene su esperanza. Por eso nos es difícil, cuando no tenemos conocimiento de estas cosas, poder conceptuar e hilvanar y unir lo que es la salvación del judío y la salvación del cristiano, que pareciere que son dos cosas diferentes, y aparentemente sí, pero ocurren en tiempos diferentes, con acontecimientos diferentes. Veamos. La salvación para el pueblo de Israel, la Torah enseña que es la liberación política y social de Israel mediante la restauración del pueblo, anunciada por los profetas y consumándose en la era del Mesías. Es decir, cuando aparezca el Mesías que están esperando la nación de Israel, aquel ungido que le dará cumplimiento a todas las promesas que están ahí. Quiero compartir contigo esta porción que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 45, en el verso 17. Dice así: Israel es salvo en Jehová con salud eterna o salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así ha dicho Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada la crió. Yo, Yahweh, y ninguno más que yo. No hablé en escondido, en lugar de tierra de tinieblas. No dije a la generación de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid, allegaos todos los escapados de las gentes. ¿No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que rugen al Dios que no salva? Publicad y haced llegar, y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos,
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua y diráse de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, él vendrá y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se glorificará toda la generación de Israel. Este texto te lo quiero poner como punto de partida para darte a entender de las promesas. La salvación de Israel depende de Yahweh o Jehová. Pero mira, espero que hayas agarrado el hábito que te dije hace tiempo de tener una libreta y pluma para ir anotando. Solamente te voy a dar las citas bíblicas para que tú las leas posteriormente. De lo contrario, nos llevaremos muchas horas para poder desglosarlo. Mira, la salvación y la redención de Israel pertenece a Jehová. Si tú checas en Deuteronomios 30, versos 3 y 5, vas a encontrar esa promesa que Dios le da al pueblo. Y fíjate en qué tiempo se los dio. Deuteronomio capítulo 30, verso 3 al 5. Es ya cuando Moisés estaba casi listo para partir. Dice así, dice el texto, Deuteronomios 30, verso 3. Y Jehová también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubieres esparcido, Jehová tu Dios. Si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y la poseerás y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Esta es la promesa que mantiene al pueblo de Israel en la esperanza. Por eso, cuando poseyeron la tierra y se desviaron de obedecer a Dios, he aquí el Señor los castiga, levanta adversarios contra Israel de las naciones de alrededor y los ataca y los castiga. Su desobediencia fue tal que fueron llevados cautivos. Las 10 tribus que obtenían formado a Israel o el reino del norte fueron llevadas cautivas por Asiria y se las llevó y se perdieron. Hasta el día de hoy no se sabe dónde están en la totalidad de ellos. 100 años después, vino el rey de Babilonia y se llevó cautivo a la tribu del sur que se componía de la tribu de Judá. Ya se había integrado la tribu de, creo que es Benjamín, si no estoy equivocado. Se unieron, se integró, como era mayor el número de la tribu de Judá, se contaban como judíos. Ahí se les comenzó a llamar judíos a los israelitas, pero eran por ser descendientes de la tribu de Judá. Nabucodonosor se los llevó cautivos y destruyó el templo aproximadamente en el 590 antes de Jesucristo. Y estuvieron fuera de la tierra 70 años conforme a la profecía. Cuando entraron al cumplimiento de los 70 años, he aquí muchos de los judíos seguidores, observadores de la ley, temerosos de Yahweh, empezaron a humillar su rostro y buscar el nombre. Cuando tú leas el libro de Daniel, ahí encontrarás una información muy buena. Luego vas y lees Esdras y Nehemías. Eso ocurrió ahí. Y regresaron a su tierra una vez más. Y fue cuando construyeron el segundo templo.
Pero ojo, en el año 70 del nacimiento de Jesús o después del nacimiento de Jesús, he aquí la nación de Israel, o mejor dicho, los judíos, porque eran solo los de Babilonia los que regresaron, se consideraban como judíos por ser descendientes de Judá, volvieron a rebelarse y aquí entraron en enemistad con el Imperio Romano porque el Imperio Romano les impuso cargas muy pesadas. Ellos anhelaban, los judíos, anhelaban la redención, anhelaban la manifestación del Mesías, del caudillo que les daría paz, que destruiría a todos sus enemigos y serían redimidos en su tierra y volverían a ver el cumplimiento de la promesa que les fue dada. Por eso, cuando Jesús apareció y estuvo predicando, mucho pueblo fue tras de él, pero al paso del tiempo, muchos dejaron de seguirlo. ¿Te sorprendes? Hermano, vamos al Evangelio de Lucas. Ahí Lucas da una referencia que es como un foquito luminoso, hermano, que nos señala algo que nos va a servir para ilustrar estas cosas. San Lucas capítulo 24. Dice Lucas que este diálogo ocurrió después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando se encontró con dos discípulos que iban a Emaús. Dice que los discípulos, dice así, Lucas capítulo 24, verso 13. Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido, y aconteció que yendo hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Los ojos de ellos estaban embargados para que no lo reconociesen, y díjoles: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno dijo, que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días. Y entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Dice el verso 20, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Mira cómo los discípulos esperaban la redención, la liberación del yugo romano. ¿Por qué? Porque la promesa era que serían ellos libremente en su tierra. Ahora bien, anota las citas que te voy a dar para que tú cheques y mires. Estos textos que te voy a dar hablan de lo que sucederá cuando el Mesías venga y dé la salvación a Israel. Isaías capítulo 11, verso 1 al 16. Isaías 43, verso 1 al 13. Amós, capítulo 9, verso 11 al 15. Jeremías, capítulo 23, verso 5 al 8. Ezequiel, capítulo 20, verso 32 al 37 y 40 al 44. Ezequiel, capítulo 36, verso
22 al 25. Estos textos te van a llevar a lo que tiene que suceder cuando el pueblo de Israel tenga la salvación, la cual para ellos ocurre en la era mesiánica, o con ello se inaugura la era mesiánica, es decir, cuando venga el Mesías y haga lo que tiene que hacer conforme a lo profetizado, el pueblo de Israel vuelve a ser frondoso, regresan todos los cautivos de las 12 tribus de los 4 puntos de la tierra, su tierra prometida, y estarán establecidos. Entonces el pueblo de Israel será salvo para llevar una vida de santidad. Ahí va otra secuencia de textos. Ezequiel 37, verso 23. Sofonías, capítulo 3, verso 13. Zacarías 13, verso 2. Malaquías, capítulo 3, verso 19. Isaías, capítulo 60, verso 21. Jeremías 50, verso 20. En este tiempo, cuando el Mesías venga y salve a Israel de la opresión, de la cautividad, de todo lo que le imposibilita servir voluntariamente y con regocijo a Yahweh en su templo, una vez que se manifieste el Mesías y haga esto, será un tiempo de conocimiento y desarrollo de conciencia de Dios, una adoración universal, judíos y gentiles, o cristianos, como le quieras llamar. Las profecías no les llaman cristianos, les llaman los gentiles o gentes de las naciones. El término cristiano no es de inspiración divina. Acuérdate, ahí en el libro de Hechos te narra que alguien les puso por apodo a los cristianos. Este tiempo de conocimiento y desarrollo de conciencia de la verdad de Dios, donde todos conoceremos lo mismo y no habrá diferencia de doctrinas como hoy en día, que es un masacote de enseñanzas y de un mismo punto se hacen 1000 doctrinas. Vemos en el libro de Isaías capítulo 11, verso 9. Jeremías 31, verso 32 y 33. Isaías 21, verso 5. Miqueas, capítulo 4, verso 1 al 5. Sofonías, capítulo 3, verso 8. Zacarías, capítulo 14, todo, léelo. En ese tiempo habrá abundancia de paz y armonía en todo el universo. Sí, así lo dice la profecía. Isaías capítulo 2, verso 4. Miqueas capítulo 4, verso 3. Oseas capítulo 2, verso 10. Zacarías capítulo 9, verso 9 al 10. E Isaías 11, verso 6 al 9. En ese tiempo, una vez que se manifiesta el Mesías y levanta a Israel y lo pone en alto y se manifiesta y vuelve a ser el que vive en su tierra y vive en paz, es salvo.
viene la resurrección de los muertos. No habrá ya más enfermedad, no habrá más muerte. Todo será como antes del pecado de Adán en el Edén. Sí, mi hermano, el anhelo que todos tenemos, que todo el planeta sea como el Edén. Dice Isaías 51, 1 al 5, que la tierra será como el Edén. Así que mi hermano, mira cómo está esto. Todo esto, tanto judíos como cristianos, lo anhelamos, lo perseguimos, lo suspiramos. Desafortunadamente nos hacemos bolas al tratar de entender esto y metemos una división y decimos ellos para allá, yo para acá. No, 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 hermano. Con Dios no hay muros, solo hay creyentes y solo hay rebeldes. Nada más dos. Ahora bien, para poder ser parte de esta salvación, la nación de Israel debe llenar unos requisitos. Mira, vamos a leer el libro de Job, capítulo 13. Dice así, verso 15 y 16. He aquí, aunque me matare, en él esperaré. Empero defenderé delante de él mis caminos, y él mismo me será salud o salvación, porque no entrará en su presencia el hipócrita. Estas palabras las escribe Job. Job no es israelita, no es judío. Job es un gentil, pero de los que conocieron a Dios y dentro de lo que en el judaísmo se les conoce un gentil justo, que Dios lo acepta. Dice el Salmo 37, verso 39. Pero la salvación de los justos es de Yahweh o Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustias. Puedes checar tú Salmo 50, verso 23, Isaías 56, verso 1, Joel 2, verso 32. Solamente hay una forma de ser parte de estos que entran, esperan y anhelan la salvación de Yahweh para los seres humanos. Hay una sola forma de cómo obtenerlo. No hay dos. Hay una sola forma. Y déjame decirte, Jesús lo dijo. Bueno, los evangelios dicen que Jesús dijo estas cosas. Y si Él lo dijo, está de acuerdo en todo el contexto de toda la escritura hacia atrás, de Génesis hasta Malaquías. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. A veces, hermano mío, no leemos y pasamos de noche. Capítulo 19 de Lucas, verso 1.
Dice así: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y he aquí que un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico, es decir, un jefe de cobrador de impuestos, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a priesa y le recibió con gozo. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo era un judío que servía al Imperio Romano como cobrador de impuestos, y este era un jefe de cobrador de impuestos, por ello tenía una buena posición económica. Pero ojo, no vivía correctamente. El cobrador de impuestos siempre sacaba algo más. Por eso, cuando escuchó a Jesús, Zaqueo se movió por dentro, o fue movido a misericordia, y decidió vivir conforme a lo que dijo. La mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y si a alguien he defraudado o le he robado, le devuelvo 4 veces más. Dirás: ¡oh, qué maravilla, hermano! Mi hermano, sí, es una maravilla ver cómo los corazones se transforman cuando entran en contacto con las cosas de Dios. Pero déjame decirte, este concepto Zaqueo no lo inventó, él lo sabía ya, porque este concepto es parte de los mandamientos de la ley de Dios con respecto a cómo se debe proceder cuando sorprenden a alguien robando o cuando encuentran al ladrón de alguien. Si te robabas una oveja y te agarraban, tenías que devolver 4 ovejas a aquel que habías afectado. Dirás: ¿cómo? Mi hermano, así es. Y hay otro pasaje, hermano mío, en Mateo capítulo 19, donde le dicen a Jesús algo muy importante. Mateo 19, verso 16. Dice así: y he aquí, uno llegándose, le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mira cómo éste quiere vivir dentro de la vida eterna o ser parte de la eternidad o de la promesa dada a Israel, porque este es un diálogo entre israelitas o judíos, para que me entiendas. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo: todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y dícele Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
Y oyendo el mancebo estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermano, tú puedes checar más información. Mateo capítulo 22, verso 20, Mateo 22, verso 34 al 40. Es muy parecido a lo que te acabo de leer. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntó a una, y preguntando uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, necesitaría uno ser muy ingenuo para no entender que Jesús les está diciendo, cumple la ley. Mi hermano, tú en casita busca Marcos 12, verso 28. Al 34. Marcos 12, déjame ver si sí existe ese pasaje, no vaya a ser que lo esté invitando. Marcos 12, verso 28 al 34. Sí, te lo voy a leer, ya lo encontré. Dice, y llegando así uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es la misma historia, pero con más información. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Quiero decirte que el texto original dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Solo que al traducirse a los diferentes idiomas hicieron cosas y le pusieron Señor. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de todo el alma y de toda la fuerza y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie osaba preguntarle. Hermano, esto es la salvación. Yo no sé tú cómo la concibas. Yo sé que las cartas del apóstol Pablo hablan y enfatizan que debes tener fe en Jesús de Nazaret y creer que Él es el Salvador del mundo y que murió por tus pecados. Puedes tener eso, pero si no cumples con los mandamientos de Dios, no tienes nada. Lo siento. Es que a veces solamente tomamos un pasaje de la Biblia y lo aplicamos y queremos que todo se sujete a ese texto. Déjame decirte más cosas. San Pablo escribe y habla de un día de la ira de Dios, donde se castigará a los rebeldes, que ya no tendrán oportunidad. Entonces, hermano, es cuando el cristiano dice, quiero ser salvo de la ira de Dios.
¿Cuándo se va a desarrollar la ira de Dios? Vamos por partes. Cuando el creyente se desvía de los conceptos espirituales de Dios y comienza a vivir fuera de ellos, Dios lo corrige, le llama la atención, primero en buenas palabras, luego con cosas que duelen. Por eso está escrito en Hebreos capítulo 12, verso 6, estas palabras. Hebreos 12, verso 6. Porque el Señor al que ama castiga, o porque Yahweh al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas este para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. En verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y rodillas paralizadas y haced derechos pasos a vuestros pies, para que lo que es cojo no se salga fuera del camino, antes sea sanado. Y seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Yahweh. Al creyente, cuando se desvía, Dios lo azota como padre amoroso azota a un hijo que no entiende por las buenas. Pero cuando permanece en la rebeldía, hermano, cuando la persona no quiere y se desprende por sus actos, ya no quiere tener conocimiento o conciencia de lo divino, determina seguir así, habiendo dejado al Señor. Hay un día al final de todas las cosas, en el cierre, a lo que le llamamos el juicio final, el cual sufrirá su sentencia. Mira, esto es lo que dijo Enoc. Es el día final. Por eso dice San Pedro en la segunda carta, capítulo 2, verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? Hermano, la forma de escapar de la ira de Dios es entrando nosotros con nuestro vivir, con nuestro hacer, conforme a los parámetros de las palabras de Dios, conforme a la regla divina. Jesús no enseñó diferente de los conceptos de la ley. Es un desvío mental de aquel que te dice que tú ya no debes guardar la ley, que porque solo por fe vas a ser salvo. Mentiras. Si tú nada más dices que crees en Jesucristo porque se supone que Él murió en la cruz por ti, pero tú no haces nada más, no tienes nada. Es como si dijeras que en un banco tienes 1,000,000 de pesos, pero ni cuenta en el banco tienes, aunque sepas dónde está el banco. Mucha gente conoce la vida de Jesús y su sacrificio, pero no quiere obedecer a los mandamientos de Dios.
Jesús no anuló. Él dijo, yo no vine a quitar, sino a cumplir, a mostrar. Y vemos que siempre les dijo a aquellos, hagan conforme a lo que Dios ha dicho que se tiene que hacer, los 10 mandamientos. Dirás, hermano, entonces me tengo que circuncidar. Hermano, eso no es parte de los 10 mandamientos, aunque está dentro de la estructura de los 10 mandamientos. Acuérdate que son en el judaísmo, en la ley judía, 613 mandamientos para dar cumplimiento a los 10 mandamientos que les dio en el Sinaí, los cuales son para dar cumplimiento a los 2 mandamientos que Jesús menciona. Ama a Yahweh tu Dios y a tu prójimo. Eso es todo. Pero ahí andas brincando de aquí. Yo conozco a muchos que se escudan en que tienen fe en Jesús de Nazaret, del Cristo, y en su sacrificio en la cruz, pero no saben nada, no saben ni cómo vivir su vida. Y viven un caos. Creen que por el simple hecho de decir, yo creo en Jesucristo, van a ser salvos, van a escapar de la ira venidera. No, no, mi hermano. Serán condenados juntamente como los impíos, porque acuérdate que Jesús dijo que en aquel día, cuando el Hijo del Hombre viniere, reunirá las cabras y las ovejas. Las cabras y las ovejas son seguidores. Las ovejas son los que obedecen y siguen a su pastor, a Yahweh o a Jehová o a Jesús, porque Jesús enseñó lo mismo. Y las cabras son los que dicen que tienen un seguidor, que van siguiendo a Jesús, que son seguidores de Jehová, que son seguidores de Yahweh, que sirven a Dios, pero son rebeldes, siempre van a la montaña, hacen lo que ellos quieren. Ojo, Jesús dijo, las ovejas al reino de mi Padre, las cabras a la condenación eterna. ¿Estás claro? ¿Vas entendiendo? Entonces, es aquí donde viene el concepto, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hermano, creo yo que con esto poquito has de tener una idea, un concepto más claro de esto. Y si aún así no entiendes, clama a Dios. Dile que te dé entendimiento y métete en serio a escudriñar las Escrituras. ¿Cómo se escudriña las Escrituras? No es estar leyendo tu Biblia 20 horas al día, no. Tienes que leerla, pero tienes que corroborar que lo que estás leyendo es verdad, porque la traducción no es segura, no es la verdad o la plenitud de la verdad. La traducción es una interpretación de aquel que tradujo y desafortunadamente las palabras, tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, en aquel tiempo tenían un significado que hoy en día ya no se lo damos, lo variamos. Y de repente estamos conceptuando cosas que no están. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que no aparecen en los escritos antiguos y tú estás creyendo que es palabra de Dios. No, corrobora, asegúrate. San Pedro escribe y dice que la fe tiene que ser probada a igual que el oro. Y el oro, para ver cosas que es oro, lo meten al fuego. Así que comprueba. No es si tienes fe para hacer milagros. No. Comprueba en qué está sustentada y basada tu fe. ¿Qué te respalda? ¿Dónde dice que así? Y chécale, hermano, chécale para que puedas tener una información más amplia. De mi parte, que mi Dios te bendiga y te guarde y resplandezca su entendimiento en ti. Comparte esta enseñanza, dale like, súbelo a tus contactos, compártelo, hermano, para que estas cosas
lleguen a más gentes y puedan servir mejor a Dios. Recuerda, un café entre hermanos es delicioso y mayormente cuando reflexionamos en las cosas de Dios. De mi parte, Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en el siguiente video.